porque en el contexto judío no se mencionaba a las mujeres ni a los niños. Es de recordar el caso de la multiplicación de los panes, donde había 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Entonces, siguiendo este patrón, la fuente que le contó a Lucas cómo fue la mañana de Pentecostés, claro, porque alguno dirá, pero es que Lucas era griego, Lucas no era judío. Sí, pero Lucas escribió conforme a sus fuentes, y sus fuentes sí fueron judíos, testigos de los hechos. Entonces, María en las Escrituras. La Virgen María en las Sagradas Escrituras. Muy bien. Entonces, dice así. Hoy en día hay personas que se empecinan en argumentar un silencio casi total de las Sagradas Escrituras respecto a la Santísima Virgen María. Y más allá, vemos cómo descaradamente manipulan los pocos textos bíblicos que admiten como marianos para gritar con un odio casi demoníaco: Jesús despreció a María. Jesús nunca le dio importancia a su madre. María no es tan importante como se ha creído hasta ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, vemos a otros que, movidos por un celo excesivo, quieren ver a la Santísima Virgen en todos los pasajes bíblicos y algunas veces acomodan a la Virgen María textos, sobre todo del Antiguo Testamento, que evidentemente no se refieren a ella, pues contienen elementos de infidelidad, como veremos más adelante. Entonces, la verdadera devoción mariana debe ser bíblica. Ojo, debe ser bíblica, pero equilibrada y de acuerdo a aquellas palabras que el Papa Pablo VI nos escribe en su carta Marialis Cultus. Y voy a citar entonces las palabras del Papa. ¿Listo? Abro cita entonces, mis hermanos. Dice así el Papa Pablo VI en su carta Marialis Cultus, es decir, el culto a María. Abro cita. La necesidad de una impronta bíblica en toda forma de culto es sentida hoy en día como un postulado general de la piedad cristiana. El progreso de los estudios bíblicos, la creciente difusión de la Sagrada Escritura y sobre todo el ejemplo de la tradición y la moción íntima del Espíritu orientan a los cristianos de nuestro tiempo a servirse cada vez más de la Biblia como del libro fundamental de oración y a buscar en ella inspiración genuina y modelos insuperables. El culto a la Santísima Virgen no puede quedar fuera de esta dirección tomada por la piedad cristiana. Al contrario, debe inspirarse particularmente en ella para lograr nuevo vigor y ayuda segura. La Biblia, al proponer de modo admirable el designio de Dios para la salvación de los hombres, está toda ella impregnada del misterio del Salvador y contiene además, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, referencias indudables a aquella que fue madre y asociada del Salvador. Pero no quisiéramos que la impronta bíblica se limitase a un diligente uso de textos y símbolos sabiamente sacados de las Sagradas Escrituras. Comporta mucho más, requiere, en efecto, que de la Biblia tomen sus términos y su inspiración las fórmulas de oración y las composiciones destinadas al canto, y exige sobre todo que el culto a la Virgen esté impregnado de los grandes temas del mensaje cristiano, a fin de que al mismo tiempo que los fieles veneran
la sede de la sabiduría, sean también iluminados por la luz de la palabra divina e inducidos a obrar según los dictados de la sabiduría encarnada. Cierro ahí la cita. Hermosas las palabras del Papa Pablo VI. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a ver a la Virgen María en las Escrituras. Muy buenas noches, dice la hermana Lucero que se va conectando. Entonces, empecemos por la Virgen María en el Antiguo Testamento. Empecemos por citar Génesis 3:15. Abro cita. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ella te pisará la cabeza, mientras tú acechas su calcañar. Cierro allí. Mis hermanos, con esta primera profecía comienza la historia de la salvación. El hombre, tentado por el maligno, ha optado por la desobediencia al Dios que lo ha creado. El mal, la muerte y la enfermedad han entrado al mundo por la desobediencia de la mujer y de su esposo. Se ha cerrado el paraíso. Para el hombre, alejado de su creador, comienza el caminar por el valle de lágrimas. Dentro de este contexto tan sombrío, surge la profecía, la primera palabra de un Dios que es, en su esencia, amor. En esta profecía, repito, la primera, está involucrada por primera vez y en forma misteriosa la mujer. Ojo a esa palabra, la mujer, que estará en perenne lucha contra el enemigo del hombre y sus huestes, y con ella la gran promesa. ¿Cuál era? Su linaje o su descendencia derrotará a la serpiente antigua, pisándole la cabeza. Cuando una serpiente se le pisa la cabeza, se le despoja de todo su poder y se le reduce a la impotencia. Esto sucederá por esta mujer, que sin duda alguna es la Virgen María, cuyo linaje Cristo pisoteó a la serpiente, Satanás, y quien tuvo una enemistad perfecta con la serpiente, pues nunca pecó. ¿Ya? Si alguien no quiere saber nada de la Virgen y la quiere sacar de la historia de la salvación, entonces también saquemos a Eva. ¿Serías capaz de contar la historia del pecado sin hablar de Eva? ¿Verdad que no? Pues entonces también es imposible hablar de la historia de la salvación sin hablar de la Virgen María. ¿Sí o no, mis hermanos? Muy bien, seguimos. Vamos entonces ahora a Isaías 7:14. Dice Isaías 7:14. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Ojo, una señal. He aquí que la Virgen está encinta y va a dar a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esta profecía de Isaías es la profecía mesiánica por excelencia. A ver, esta profecía va a ampliar los datos sobre la mujer del Génesis 3:15. Esta mujer, ¿qué nos dice? Isaías 7:14, que aparte de que ya sabemos que es la mujer, nos dice que esta mujer va a ser virgen y que va a dar a luz un hijo varón en su virginidad. Los evangelios de San Mateo y San Lucas dejan esto bien claro cuando para describir a María utiliza la palabra griega pártenos, o sea, virgen. El único signo dado a Israel para conocer al Mesías es que nacería de una madre virgen. Es que aquí es impresionante. Es el problema muchas veces, mis hermanos, de pasar por encima de los textos sin degustarlos. Es decir, se traga entero. Hay que masticar un poquito, ¿ya? Nos está diciendo que hay una señal. ¿Y cuál es esa señal? De que la madre del Mesías va a ser virgen. Entonces, si la Virgen María deja de ser virgen, pues deja de ser la señal. Entonces no se cumpliría la profecía. Para que esa profecía de Isaías 7:14 se pueda cumplir, la Virgen María tiene que seguir siendo virgen.
porque esa es la señal de que ese hijo de esa virgen es el Mesías. Entonces, no es por la Virgen María, es por Jesús, que necesariamente la virgen debe ser virgen antes, durante y después del parto, para que pueda seguir siendo la señal y reconocer que Jesús es el Mesías. Fantástico, ¿sí o no? Bien, continuemos. También entonces vamos a ir a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice así: por eso, si Yahvé los abandona, es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga a su hijo. Entonces volverán a Israel los desterrados. El profeta Miqueas nos vuelve a hablar de la mujer esperanza de Israel y que al traer al Mesías pondrá fin al cautiverio de Israel. Una maravilla, una belleza, ¿sí o no? Y hay otros textos que podríamos obviamente aludir, como por ejemplo en Proverbios, que se nos habla de la mujer que teme al Señor, ella debe ser alabada. Esto lo podemos obviamente poner hacia la Virgen María, que se ha hecho esclava del Señor. Y por eso nosotros es que podemos decir que alabamos a la Virgen María, ¿cierto? Y hay muchas otras cosas que podríamos hablar, pero así de manera muy puntual son estas citas del Antiguo Testamento que nosotros podemos ver como profecías clarísimas sobre la Virgen María. Entonces ahora vamos a ver a la Virgen María en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Y empecemos. Lucas 1. Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. En este relato evangélico se resaltarán los siguientes aspectos. No lo voy a leer completo, sino que cada uno obviamente puede hacer la lectura de esta perícopa bíblica. Lucas 1, del 26 al 38. Aquí vamos a resaltar los siguientes aspectos. San Lucas, en su prólogo 1:3, nos dice: varias personas han tratado de narrar las cosas que pasaron entre nosotros, a partir de los datos que nos entregaron aquellos que vivieron y fueron testigos desde el principio, y que luego se han hecho servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Palabras del evangelista San Lucas. Vemos que San Lucas se esforzó por ponerlo todo en orden. Y al hacer esto, encontró el hágase de María. ¿Sí o no? Porque es el que lo escribe. Entonces, asimismo, cuando en el Antiguo Testamento las personas querían contar ordenadamente qué fue lo que sucedió y dónde empezaba todo, tenían que llegar a Abraham. Cuando el Nuevo Testamento se habla de San Pablo, de apóstoles, de milagros, etc., la pregunta lógica que surge es: ¿dónde comienza esto? Si nosotros queremos saber dónde empezó todo y cuál fue el comienzo del cristianismo, debemos llegar a María. Así como sin Abraham no se entiende la antigua alianza, sin María no se entiende la nueva alianza. San Lucas nos dice también que recurrió al origen de los datos de las personas que fueron testigos de los hechos, y esta afirmación nos lleva a María, pues solamente ella fue testigo de la anunciación que él relata a continuación, a una joven virgen, ¿ya? A una joven virgen. Entonces, San Lucas relaciona e identifica a esta joven con la profecía de Isaías 7:14. ¿Qué dice? Desposada con un hombre llamado José, de la familia de David. El Mesías debía ser de la casa de David, pues la promesa de Dios habría de cumplirse. Entonces, dice también San Lucas,
y el nombre de la Virgen era María. 2 veces utiliza Lucas el título de Virgen para que no quede duda de la situación de María y de su relación con la profecía de Isaías. Entonces, el ángel le dijo, llena de gracia en griego, kecharitomene, que significa tener la plenitud de la gracia, pues viene de un verbo de modo pasivo perfecto que indica continuación de una acción completa. Palabras que ningún mortal había escuchado de Dios anteriormente. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. ¿Ya? Puede que hoy en día María no encuentre gracia entre muchas personas, pero lo importante es que ante Dios sí encontró gracia. Algunos hermanos separados pueden decir que María era una simple mujer, que fue un vaso. Entonces, pues, para ellos no tendrá mayor gracia, pero para Dios sí. Y eso es lo más importante, mis hermanos. Entonces, ¿cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Recordemos, mis hermanos, que en este momento María estaba desposada con José, pero todavía faltaba la celebración de las nupcias, segunda parte del rito del matrimonio judío, ¿ya? Donde el esposo se llevaba a su esposa a su casa. Entonces, lo más lógico es que María hubiese relacionado lo que el ángel le estaba diciendo con la futura convivencia con su esposo José, pero no lo hace. Pues María había consagrado su virginidad al Señor. Por eso le responde al ángel sorprendida. Lo último que la Virgen María pensaba era perder su virginidad, incluso estando esposada con José, y el mismo José lo sabía. ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí se sitúa entonces a la Virgen María definitivamente como posesión de Dios. Recordemos, en Éxodo 3:5, el Señor manda a descalzarse a Moisés, pues él estaba pisando tierra santa. ¿Por qué esta tierra era santa? Porque la sombra de Dios daba en ella desde la zarza ardiente. ¿Sí o no? Entonces, en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 6 al 7, Uzá muere por tocar el arca de Dios. Esta arca era santa porque la sombra de Dios o la Shekinah venía sobre ella. Entonces, sobre María desciende esta nube. Vuelvo y repito, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, sobre María desciende esta nube y ella queda hecha posesión de Dios, santificada por su sombra para siempre. Continuamos. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Con estas palabras entra la salvación al mundo. Si por la desobediencia de Eva entró la perdición al mundo, con la obediencia de María entra la salvación. No se puede hablar de la caída sin hablar de Eva. Entonces, no se puede hablar de la salvación sin hablar de María. En María se arregla lo deshecho por Eva. Entonces, en la obediencia de María se comienza a cumplir la profecía de Génesis 3:15. ¿Ya? Espero que me estén comprendiendo, mis hermanos. ¿Sí o no? Continuamos entonces. Lucas 1, del 39 al 49. ¿Listo? Ahora ya pasamos entonces al relato evangélico de la visitación de la Virgen María a su prima Isabel. Pues bien, vamos a profundizarlo, porque aquí hay una infinidad de datos que nos hablan de la Virgen María y de su lugar en el plan de la salvación. Entonces, primero, entra María en casa de Isabel y dice la escritura que al oír, ojo, al oír Isabel la salutación de María, la criatura saltó en su vientre e Isabel fue llena del Espíritu Santo. Uf, uf.
Solamente con esa mera frase podría uno hacer un retiro espiritual completo. Uf, repito. Al oír Isabel la salutación de María, la criatura saltó en su vientre e Isabel fue llena del Espíritu Santo. Hermanos, es de notar que Isabel fue llena del Espíritu Santo, no al entrar en contacto con Jesús, sino al escuchar la voz de María. Esto nos muestra a una María no solo llena del Espíritu Santo, sino también dando el Espíritu Santo o transmitiendo el Espíritu Santo a quien se acerca a ella. ¿Ven? ¿Ven cómo es de importante permanecer en María? Porque es que cuando permanecemos por María, con María, en María, para María, el Espíritu Santo se nos comunica de una forma más perfecta. Sencillísimo. Y lo vemos en la misma Isabel, que al oír el saludo de la Virgen María, la criatura saltó en su vientre e Isabel fue llena del Espíritu Santo. Es hermoso. Segundo, la exclamación de Isabel. Bendita tú entre todas las mujeres. Isabel, mujer de un sacerdote de los que ministraban en el templo, estaba inspirada de las Escrituras y conocía un pasaje que se escapa para nosotros. Y este pasaje se encuentra en Jueces, capítulo 5, versículo 24. Jueces, capítulo 5, versículo 24. Dice: bendita sea entre las mujeres Jael, esposa de Heber, el ceneo. Bendita sea entre las mujeres de la tienda. Uf. Isabel conocía las Escrituras. ¿Por qué? Pues porque era la esposa de un sacerdote. ¿Y qué le dice Isabel a la Virgen María? Bendita tú entre todas las mujeres. Bendita tú entre todas las mujeres. Otra cita bíblica para la Virgen María. ¿Ya? Tercero, el versículo 43 es esencial. Dice Isabel: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Bien, ojo ahí, porque la palabra griega para designar a este Señor con S mayúscula es Kyrios, que a su vez es el equivalente de Adonai en hebreo, y es la misma palabra que utiliza María en el versículo 46 para designar al Dios de Israel, ¿ya? Por lo tanto, Isabel, que recordemos que estaba llena del Espíritu Santo, y esto quiere decir que eso es garantía de que lo que está diciendo no contiene error, llama a María Madre de Adonai, es decir, Madre de Dios. Madre de Dios. De Dios el Padre, no, como muchas personas creen equivocadamente, no. Madre de la segunda persona de la Trinidad, Madre de Jesús, Madre de Dios. ¿Listo? Cuarto, en el versículo 48, María hace una profecía. Ojo, la Virgen María hace una profecía. Ay, ¿cómo así? Sí, la Virgen María hace una profecía y dice lo siguiente: en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¡Ja! Esto es lo que hace la iglesia, llamar siempre bienaventurada a la Virgen María por todas las generaciones. Yo invitaría al hermano separado protestante, si de pronto alguno llega a ver esta transmisión, o si ustedes quieren replicarlo en algún momento, un hermanito protestante que le guste jactarse mucho de saber mucho de Biblia, pues sencillo, vamos a Lucas 2:48, porque la Virgen María dice: en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Esto es palabra de Dios. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que no solamente ese hermanito separado debe llamarle bienaventurada a la Virgen María,
sino que además de eso debe enseñárselos a sus hijos y decirle a sus hijos que le deben enseñar eso mismo a sus hijos, porque dice todas las generaciones. Y entonces yo invitaría al hermanito separado, hermanito, repita conmigo, bienaventurada Virgen María. A ver si lo hace. ¿Ya? Si lo hace, genial, estamos cumpliendo la profecía de la Biblia. ¿Ya? Muy bien. Quinto, en el versículo 56, María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Uy, esta es muy buena. ¿Por qué? Porque resulta que en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 11, dice, el arca de Yahvé estuvo en casa de Obed-edom de Gad 3 meses, y Yahvé bendijo a Obed-edom y a toda su casa. San Lucas, al decir que María se quedó 3 meses en casa de Isabel, pone a María en similitud con el arca de la alianza. Entonces, María es el arca de la nueva alianza que lleva en su seno al Salvador de todas las edades. Sencillo. Ya aquí estamos identificando entonces a la Virgen María en el Nuevo Testamento como el arca de la nueva alianza. ¿Listo? Esto es importante. María es el arca de la nueva alianza. Entonces, continuamos. Vamos ahora a Lucas, capítulo 2, versículos del 25 al 35. En este capítulo, el evangelista nos muestra a Simeón profetizando en el día de la presentación del niño en el templo. Simeón, de nuevo, lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les dije? Siempre que llega la Virgen María, el que la aprueba, lo acepta ella de forma amorosa, sabiendo quién es ella, se llena del Espíritu Santo. No hay de otra. Se llena del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, dice Simeón, dice de Jesús que estará puesto para caída y levantamiento de muchos. Y a María le dice que una espada de dolor le atravesará el pecho para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Obviamente creo que no habría que explayarnos en la explicación de esta parte. Conocemos muy bien el relato de la pasión y sabemos obviamente muy bien quién es nuestro Señor Jesucristo y obviamente el dolor que puede sentir una madre al ver a su hijo en semejante sufrimiento, ¿cierto? Pues bien, Lucas 2:51 dice, bajó con ellos a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Este pequeño fragmento del Evangelio de San Lucas nos habla más que ninguno de la personalidad de María y de su relación con su hijo. Fíjense que dice, guardaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Hermoso corazón de María. María, una mujer de fina espiritualidad, una mujer de contemplación, una mujer de detalles, una mujer enamorada de Dios y de su Hijo, una mujer de gran profundidad y de gran silencio, que es donde habla Dios. Entonces, Jesús le estaba sometido. Jesús estaba bajo la ley del 4.º mandamiento, honrar a padre y madre, Gálatas 4:4. Y no podía transgredir la ley, pues no podía pecar. Por lo tanto, Jesús honraba a su Padre Dios y a su Madre María. ¿Ya? Si quieres imitar a Jesús, haz lo mismo. Adora a Dios y honra a María. Te aseguro que así le complaces. ¿Lo habían visto de esa manera, mis hermanos? Si quieres imitar a Jesús, haz lo mismo que Él. Adora a Dios y honra a María. Fácil. Una ecuación sencilla. Bien, ahora vamos entonces a el evangelista Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hoy sí hemos tenido, pero Biblia.
Biblia, Biblia y Biblia. Entonces, Juan 2, del 1 al 5. En este fragmento del Evangelio, San Juan se muestra de nuevo a María en una nueva fase. María es la mujer. ¿Recuerdan que así empezamos? Ya identificamos a María de varias maneras. María es la mujer. María es también el arca de la nueva alianza. ¿Sí o no? María es la madre de Dios. Fíjense que la misma Biblia nos da a entender y nos muestra las características de la Virgen María, ¿ya? Llena de gracia, ¿cierto? Entonces, aquí Juan nos muestra entonces a María que es la mujer y que a pesar de la magnitud de su misión y de la honra de ser la escogida de Dios, está atenta a las necesidades de los hombres. Entonces, Jesús le contesta a su madre que no ha llegado la hora de dar vino a los hombres, ¿sí o no? El vino, ojo, porque es que también hay que comprender la cultura judía de la época. El vino era signo de paz y alegría en el pueblo de Israel. También se vertía al suelo como signo de arrepentimiento de los pecados. Esto lo podemos ver en Éxodo 29:40, en Números 15:5. ¿Listo? Entonces, también el vino era signo de ser agradable a Dios al volver a Él. Y esto lo vemos en Oseas 14:8. Entonces, la hora de Jesús se aclara en Marcos 14:41. Era la pasión, donde iba a dar el vino nuevo de su sangre a los hombres que se arrepintieran. Pero, devolvámonos entonces a Caná. En esta conversación espiritual entre María y Jesús, pues solamente en el Espíritu se puede leer este pasaje. Jesús le dice que aún no llega la hora definitiva, pero por petición de su madre va a dar el primer signo de lo que sería definitivo en el Calvario. Entonces, por lo tanto, el primer milagro ocurre a petición de la madre. ¿Es una mujer como las demás? ¿Es un simple vaso? No, no. Las palabras de María en este contexto, entonces, mis hermanos, constituyen el Evangelio de María y son las únicas palabras dirigidas a los hombres. Haced lo que Él les diga. Quienes quieren agradar a María deben hacer la voluntad de Jesús. María es la mujer pendiente de las necesidades de los hombres para pedir por ellos a su Hijo. Una belleza, ¿no? Bien, sigamos avanzando que ya casi nos acercamos entonces al final. Vámonos ahora entonces a Juan capítulo 19, versículo 25. Para entender este capítulo, uno de los más interesantes e importantes referente a la Virgen María, es necesario entonces remontarnos a Génesis 3. Listo, a ver, en este capítulo el Señor Dios le da la profecía a Eva de que la descendencia de la mujer pisará la cabeza de la serpiente y estará en guerra con sus seguidores. Pues bien, esta profecía se cumple al pie de la cruz. En Juan 19, 26, 27, Jesús entrega a María como madre a Juan. Y esto no es un simple hecho de índole familiar. Ojo, porque las palabras dichas por Jesús en la cruz tienen valor redentor. Pues Jesús está en la cruz muriendo por asfixia. Le falta el aire, lo cual se convierte en lo más preciado para un moribundo en la cruz. Y aún así, tiene que decir algo tan importante que hace el gran esfuerzo de hablar. Un problema de índole familiar lo hubiera tratado antes. Eso sí, pues. Bien, entonces la profecía bíblica dice claramente que los descendientes de la mujer tendrían el poder de pisar la cabeza de la serpiente. Esta mujer que habría de venir es sin lugar a dudas María, pues al pie de la cruz los hombres en Juan reciben a María como madre. Aquí comienza el ciclo donde los hijos de la mujer lucharán con la serpiente antigua y la vencerán. Entonces, el signo es el ser hijos de la mujer.
Por esto Jesús, después de entregarle a María a Juan como hijo, dice, todo se ha cumplido. Ojo, mis hermanos, porque esta parte es muy, muy importante. Cuando Jesús le entrega a María a Juan como hijo, Jesús dice, todo se ha cumplido. Allí el desorden de Génesis quedó arreglado. La señal de batalla dada es la maternidad de la mujer, o sea, la Virgen María. Entonces las palabras concluyentes de Juan nos dan la clave. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 27. Desde ese momento se la llevó a su casa. ¿Queremos agradar a Dios? Imitemos a Juan, al discípulo amado. Nos llevamos a María a nuestra casa, a nuestro corazón, a nuestra alma. ¿Y cuál es la forma más perfecta de hacerlo? Consagrándonos a Jesús por medio de María. ¿Ya? Esta consagración. Mis hermanos, Hechos 1, versículo 14. Hechos 1, 14. En el escenario encontramos entonces la lista de los apóstoles que estaban en continua oración y San Lucas nos dice que junto a estos había un grupo de mujeres y María. Y ojo, porque nuevamente a veces pasamos por encima de los textos, pero no los comprendemos. Esto es muy importante porque en el contexto judío no se mencionaba a las mujeres ni a los niños. Es de recordar el caso de la multiplicación de los panes, donde había 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Entonces, siguiendo este patrón, la fuente que le contó a Lucas cómo fue la mañana de Pentecostés, claro, porque alguno dirá, pero es que Lucas era griego, Lucas no era judío. Sí, pero Lucas escribió conforme a sus fuentes. Y sus fuentes sí fueron judíos, testigos de los hechos. Entonces, la fuente que le contó a Lucas la mañana de Pentecostés mencionó a los apóstoles y a un grupo de mujeres. Sin embargo, separa a la madre de Jesús con su nombre propio, lo cual da un indicio del lugar de honra en que ya se tenía a la madre de Cristo en la iglesia primitiva. ¿Ven? Lo que pasa es que muchas veces nuestros hermanos no ven este tipo de detalles tan importantes. Entonces, tragan entero. Entonces, cuando uno empieza como a masticar y a entender el contexto en el que son dichas las palabras que están presentes en la Biblia, uno se da cuenta de que hay una gran honra e importancia que tenía la Virgen María, así no se ha dicho de forma explícita. ¿Por qué? Porque es que cuando ellos escribieron para personas contemporáneas que iban a entender de manera más sencilla y fácil estos textos. Y ya estas personas que los entendían lo iban transmitiendo de generación en generación con sus palabras, con sus explicaciones, y por eso es que hoy en día nosotros entendemos la importancia de la Virgen María, porque nos ha llegado todos esos datos, toda esa información por la tradición de la iglesia, ¿ya? Que nos ha venido explicando de generación en generación esas cosas que contaron los primeros testigos de los hechos, así como se le contó, por ejemplo, a Lucas este hecho importante. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Apocalipsis, capítulo 12, del 1 al 18, ¿ya? Ojo, aquí dice que al comienzo del versículo 1 se nos dice que aparece una señal, ¿ya? Que es una mujer en estado de gestación de un hijo varón, ¿ya? Y esta figura ya la encontramos en Isaías 7:14, ¿ya? Y se refiere concretamente a la Virgen María, que es la señal del primer advenimiento de Jesús. Luego, con esta precedencia bíblica, podemos entender que esta señal en Apocalipsis 12 se refiere también a María, como la señal del segundo advenimiento de Cristo. Y es muy importante porque, a ver, aquí hay algo muy bonito. ¿Recuerdan que ya habíamos identificado a la Virgen María como el arca de la nueva alianza? Pues bien,
Cuando el apóstol San Juan escribe el Apocalipsis, él no escribe separando esto por capítulos, como lo tenemos hoy en día. De hecho, esto lo hizo un obispo de la Iglesia Católica, el obispo de Canterbury, ¿ya? El que separó la Biblia en capítulos. Entonces, en este orden de ideas, si nosotros leemos el último versículo del capítulo 11, ¿ya? Es decir, un versículo antes de empezar el capítulo 12:1, ¿ya? ¿Qué nos está diciendo San Juan allí? Que vio en el cielo la señal, ¿ya? Que vio el arca de la alianza, ¿ya? San Juan en el capítulo 11, versículo final, creo que es el 19, nos dice que vio el arca de la alianza. E inmediatamente empieza Apocalipsis 12, versículo 1. Y vio una señal, una mujer vestida del sol. El mismo San Juan nos está confirmando que esa mujer que está viendo es el arca de la nueva alianza, la cual el apóstol San Lucas ya nos la había hecho de referencia con el tema de los 3 meses que el arca estuvo en Israel y los 3 meses que la Virgen María estuvo en casa de Isabel. La Virgen María siendo el arca de la nueva alianza y San Juan nos la está señalando como presencia en el cielo. Entonces, esa mujer es la Virgen María. Entonces, dice así, en los versículos del 13 al 18, del 13 al 18, se nos habla del monstruo en persecución de la mujer, ¿ya? Lo cual nos recuerda la enemistad entre ti y la mujer de Génesis 3:15. Nunca, como en nuestros días, se le había hecho la guerra a la madre del Salvador, lo cual concuerda con esta profecía, ¿sí o no? Entonces también se nos dice que al no poder hacer nada la mujer, se lanzará al no poder hacer nada en contra de la mujer, entonces se va a lanzar contra los hijos de la mujer. ¿Listo? O sea, el demonio está en lucha contra los hijos de la mujer, de María, pues sabe que ellos tienen poder para derrotarlo. Aquí vemos la importancia de esta mujer, orgullo de la raza humana en el plan de la salvación, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y yo me pregunto, hermana, que lees las Sagradas Escrituras, hermano, que estás viendo esta transmisión, que estás escuchando esta corta reflexión, ¿es María una mujer como cualquier otra? Mi hermano, deja que el Espíritu Santo te hable al corazón. El Padre la escogió, Lucas 1:30. El Hijo tomó carne en sus entrañas, Juan 1:14. Y el Espíritu Santo encarnó al Hijo de Dios en su vientre y la cubrió con su sombra, Lucas 1:35. Ustedes saben, mis hermanos, lo que es una lección divina. Espero que sí. Para los que de pronto no saben, la lección divina es una práctica que tiene la Iglesia desde tiempos inmemorables y es una práctica muy hermosa y es leer un fragmento, una perícopa, un fragmento, un versículo de las Escrituras y hacer una meditación con este. ¿Qué tipo de meditación? ¿Qué me está diciendo Dios en esta lectura a mí, para mi vida, para cambiar yo, para mejorar yo o para poner en práctica yo? Entonces, vamos a ir al pasaje de la Anunciación, lo vamos a leer. Algo muy bueno que sirve para hacer la lección divina, mis hermanos, es leer el mismo pasaje varias veces con varias traducciones. ¿Listo? Pueden leer unas 2 o 3 veces con 3 traducciones diferentes el pasaje de la Anunciación. Y con base en este pasaje, cada uno va a escribir. Ahí sí no hay ningún problema si lo hacen puño y letra, pues en una hoja o lo pueden hacer en el computador, como quieran. Una lección divina sobre el pasaje de la Anunciación. ¿Qué me está diciendo a mí Dios y el Espíritu Santo? Ojo, una oración antes de hacerlo para que obviamente el Espíritu Santo pues, nos ayude a reflexionar y meditar la mejor forma y de la manera más correcta qué es lo que el Señor me está queriendo decir a mí en esta lección divina. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, lección divina
cada uno escrita con el pasaje de la Anunciación. ¿Listo? Mis hermanos, vamos finalizando entonces por aquí ya. Mis hermanos, no siendo más, me despido de ustedes como siempre diciéndoles en manos de mi gran amigo San Agustín que nadie ama lo que no conoce. Que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, paz y vida.